Ahora bien, no debe tampoco olvidarse que ese trabajo de lectura, que ese interés por los archivos del movimiento obrero y por su historia, constituye una manera particular de hacer filosofía, una manera que rompe, de hecho, el orden disciplinar establecido. No solo en la noche de los proletarios, sino también y más directamente en los nombres de la historia, Rancière despliega una reflexión sobre la escritura y sobre el ámbito propio de la filosofía y de la historia. De esta manera encontramos en esas entrevistas ciertas reflexiones que alertan a los historiadores sobre algunos presupuestos de su disciplina, como el presupuesto teórico que consiste en asignar anticipadamente a los cuerpos y las voces de la historia un lugar y una intención unitaria, en busca siempre de la coherencia proporcionada por la identidad de un ser, de un hacer y de un decir. O en imponerse el cientificismo sorteando la polémica relación entre discurso y relato. En este mismo cuestionamiento del saber histórico como disciplina, vemos también cómo la filosofía adopta una nueva figura en lucha constante con las fronteras académicas y más atenta ante el valor político de las diferentes formas de escritura. La lengua de la igualdad. Estas reflexiones sobre la historia y la filosofía, sobre las fronteras de las disciplinas y sus formas de escritura, desembocan en una doble insistencia que se manifiesta claramente en estas entrevistas. En varias ocasiones se pone de relieve, por una parte, ese vínculo que se establece entre la distribución de los modos discursivos y el reparto de los cuerpos, partiendo de una base metodológica Foucaultiana, como Rancière mismo sugiere, se afirma que un reparto de los modos discursivos no puede entenderse nunca de manera aislada, sino en estricta correlación con ciertos modos de ser y de hacer. El interés por esta correlación le permite comprender la importancia que tiene, en el estudio de una situación dada, la identificación de las voces que están autorizadas para hablar y las voces que no lo están. ¿Quién tiene esa capacidad de hablar de los asuntos comunes y quién no la tiene? Cuestión que ya hemos mencionado más arriba en relación con los obreros, los plebeyos en el Aventino y la distinción aristotélica entre logos y fone. Y ello porque una determinada distribución de los modos discursivos implica siempre una determinada asignación de funciones y lugares de los cuerpos, un reparto de lo sensible. Recordemos, de entrada, que un reparto entre modos discursivos es ante todo una orientación en el pensamiento. El reparto solo se realiza por hipérbole o subrepción, asimilándose a un reparto de los cuerpos. Además, la comprensión de esta correlación entre la distribución de los modos discursivos y los modos de ser y hacer abre una nueva perspectiva sobre los acontecimientos revolucionarios, en los cuales los sin parte se apropian precisamente de palabras que no les estaban destinadas, lo cual implica por tanto una nueva asignación de funciones y de lugares de los cuerpos. Respecto a esta intrincación entre los modos de decir, ser y hacer, y también respecto a la comprensión que así se abre de los acontecimientos revolucionarios, Rancière escribe: la revolución en la Edad Moderna es el nombre genérico del acontecimiento del habla. Llamo acontecimiento del habla a la captación de los cuerpos hablantes mediante palabras que los arrancan de su lugar.
que trastornan el orden mismo que colocaba a los cuerpos en su lugar e instituía así la concordancia de las palabras con los estados de los cuerpos. El acontecimiento del habla es la lógica del rasgo igualitario de la igualdad en última instancia de los seres hablantes, que viene a disociar el orden de las nominaciones por el cual cada uno tiene asignado un lugar o, en términos platónicos, su propia tarea. Pero el interés de Rancière por los modos discursivos también le lleva a reflexionar, por otra parte, sobre la escritura misma de la filosofía. Esa disciplina que no es propiamente una disciplina, sino la puesta en cuestión de las disciplinas. Y en consecuencia, por la intrincación entre los modos de decir, ser y hacer. La puesta en cuestión de un orden social, de un consenso político, de un reparto de lo sensible. En esta reflexión sobre la escritura filosófica y su relación con la escritura de la historia o literaria, nos parece especialmente interesante la cuestión del ensayo. De hecho, en los libros de Rancière solemos encontrar un estilo ensayístico, conciso, sin apenas notas, en el que se evidencia la presencia del autor sin que ello suponga un intento por poner de relieve la persona, la personalidad, el temperamento del que escribe, pues es más bien lo contrario. El ensayo, definido en estas entrevistas como la aventura intelectual que atraviesa las fronteras de las especialidades en la verificación singular y arriesgada de la suposición de un poder común del pensamiento, aparece entonces como una forma de escritura que pone en cuestión cualquier fundamento de autoridad, cualquier identificación o legitimidad previa, cruzando así diferentes disciplinas y erigiéndose en la teoría lo que la novela es en la literatura, el género de lo que es sin género. Ensayo y novela se caracterizarían, pues, por una figura de autor que asume la responsabilidad de lo dicho sin el amparo de identificaciones o legitimidades previas. Así, ensayo y novela compartirían la búsqueda por elevarse desde un principio de igualdad lingüística hacia la creación de una voz en exceso respecto a todo género o disciplina y, por tanto, respecto a todo orden, a todo consenso, etc. Cabría entonces preguntarse si el ensayo, corriendo así en paralelo a la novela, podría considerarse también como una forma democrática de escritura teórica, tal y como la novela lo es en el campo de la literatura. En este sentido puede afirmarse que la novela es la forma democrática de la palabra, la que niega toda situación de palabra regulada, caracterizada por una relación definida entre un tipo de agente social y un tipo de receptor social. En resumen, sin legitimidad definida previamente, en una constante y tensa relación con el discurso de las ciencias, podríamos afirmar que la novela y el ensayo hablan la lengua de la igualdad. Ruptura del orden genérico o disciplinario, previo, natural o consensuado, en busca de la emergencia de voces excesivas, es decir, emancipadas. Espectador emancipado, artista ignorante. Respondiendo a una pregunta sobre el eventual giro estético de su obra, que se situaría supuestamente en 1996 con el libro sobre Mallarmé, al que le seguirían otros dedicados a la literatura, al cine y la fotografía, Rancière afirma: la política es un asunto estético, una reconfiguración del reparto de los lugares y de los tiempos, de la palabra y del silencio, de lo visible y de lo invisible. Así pues, para mí, nunca se ha producido un paso de lo político a lo estético. El supuesto paso o giro de lo político a lo estético no tiene cabida, por tanto, en el pensamiento de Rancière.
Y no porque el pensador mismo lo niegue, el autor nunca es el mejor intérprete de sus propios escritos, sino porque la relación que se establece en su obra entre política y estética no permite hablar propiamente de paso o de giro. Uno y otro ámbito no están separados como dos acercamientos independientes, sino que se articulan de una manera más compleja desde el momento mismo en que la política es un asunto estético. Ahora bien, esta última afirmación resulta incomprensible si se considera la estética como disciplina que trata de lo bello, de las bellas artes. Para Rancière, la estética es más bien un modo de configuración sensible, un reparto de lugares y cuerpos cuya ruptura o emergencia determina la cosa misma de la política. Lo que llama el régimen estético del arte sería entonces el lugar en el que puede emerger un espacio de indeterminación que permite abrir la posibilidad para un nuevo reparto de lo sensible, en oposición a los órdenes representativos que funcionan a partir de un modelo de distribución clara y jerárquica de las voces y los cuerpos. Pero lo que nos interesa subrayar aquí es, en este sentido, la relación que Rancière establece entre arte, estética y política, y que tanta influencia está teniendo en los últimos años en los círculos artísticos. Como decíamos al principio, esta relación no se establece de manera temática, es más, la pretensión de crear una obra literaria o artística como explícitamente política, por el tema mismo o el tratamiento de la representación, convierte la obra misma en un artefacto que sitúa al autor o artista como sabedor y al lector o espectador como ignorante, como cretino alienado, que debe despertar y ser aleccionado con tal o cual consigna. Algo que, de hecho, es válido para todo acto, ya sea de creación artística o de militancia política que se dirija al otro de tal manera que no le permita trazar su propia aventura intelectual. De modo que, así como el maestro ignorante es aquel que no utiliza la jerarquía de su saber para trazar por adelantado el programa docente y que, por tanto, asume la igualdad de las inteligencias y posibilita esa aventura intelectual que cada uno establece en el conocimiento. El artista ignorante sería aquel cuya obra no trata temáticamente de la política mediante vínculos directos que el espectador debe reseguir, sino aquel que abre un espacio de indeterminación en el que, sin intención autoral dominante, cualquiera pueda emanciparse. Emanciparse es decir, ocasionar la ruptura de una adecuación entre cierto tipo de ocupación y cierto tipo de equipamiento intelectual y sensorial, de tal manera que la asignación previa de lugares, funciones y cuerpos se vea quebrada. Se afirma así la capacidad que tiene cualquiera de ocuparse, pensar, hablar de temas que por naturaleza o consenso no le corresponderían. La igualdad como principio de lo común se despliegue y se multiplique hasta la identidad de los contrarios que define el mismo régimen estético del arte. Para terminar, apuntemos también que esta concepción dará lugar a las reflexiones que Rancière desarrolla, por ejemplo, sobre la emancipación del espectador y la política del cine en sus libros más recientes, ya posteriores a estas entrevistas, obras en las que amplía ciertas tesis que encontramos esbozadas aquí. En sus dos últimas obras, Rancière insistirá efectivamente en el carácter activo y estructurante del acto de ver, así como en la necesidad de asumir la imposibilidad de una teoría del cine por las múltiples distancias que plantea, por las posiciones contradictorias que suscita su estudio, y así pues la necesidad de pensar su relación con la literatura, con el entretenimiento y la política desde un renovado amateurismo. En definitiva, a través de su obra ya extensa y reconocida internacionalmente, en una travesía indisciplinada, Rancière nos invita a pensar el tiempo de la igualdad, la urgencia de la igualdad en política y estética.